Hola amigos, muy buenas. Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar. Para comenzar, me gustaría saber desde qué país me estáis viendo y si reconocéis esta preciosa planta que está saliendo en las imágenes. Estoy segura de que así es. ¿Me podrías decir con qué nombre se la conoce en tu país? Por favor, déjalo en los comentarios. Así entre todos, como os te suelo decir en otras ocasiones, aprenderemos más nombres. Bueno, y ya que tenéis que desplazaros, aprovecho para pediros que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal de flores y mariposas. Tenemos unos vídeos muy variados sobre los cuidados de las plantas, abonos, insecticidas, fungicidas, sobre mariposas, el compostaje, reciclar y dar una segunda vida a elementos que tenemos por casa y que muchas veces, la mayoría de las veces, terminan en el cubo de la basura. En fin, que son muy interesantes. Bueno, volvemos con nuestra planta. Estoy segura que ya sabéis que se trata de la lengua de suegra, espada de San Jorge o Sansevieria, entre otros nombres. Ahora ya me diréis vosotros con los que conocéis. Bueno, quiero decirte que ya tenemos vídeos en este canal hablando de sus cuidados, pero en este vídeo vamos a ver cómo la hacemos crecer en agua en lugar de en tierra. Es muy fácil y el resultado es fantástico. Estoy segura de que te va a encantar. Así que te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Bueno, primero sacamos nuestra Sansevieria de la maceta con tierra y se la vamos a ir quitando con mucho cuidado. Hay que quitar toda la tierra poco a poco. Comenzaremos por separar con sumo cuidado cada una de las hojas de la planta con cuidado de no dañar sus raíces. Cuando hemos quitado toda la tierra de los grupos de hojas de nuestra planta, desechamos la tierra, aunque yo, la verdad, no la voy a tirar, la voy a guardar para utilizarla en mi huerto. Yo creo que es tierra buena, que todavía no la puse hace mucho, así que la puedo reutilizar. Luego nos acercamos al grifo y vamos a limpiar cada grupo de hojas y limpiamos tanto las hojas como las raíces para asegurarnos de que no queda nada de tierra entre ellas. Esta operación la repetimos con cada grupo de hojas. Ahora solo nos queda elegir los frascos o jarrones más bonitos para colocar nuestra lengua de suegra. Necesitaremos piedras de distintos colores para que nuestros jarrones queden bonitos. Comenzaré por utilizar y lavar bien unas de color negro. Las voy a aclarar bien en el agua, que empapen bien. Este color adorna mucho en los jarrones. En otro cubo con agua pondremos piedras de distintos colores, beige, marrón, gris, etc. También las lavaremos y mojaremos bien. Y luego voy a poner también unas piedras blancas. En un balde voy a poner unas de tamaño pequeño, de tamaño normal, y en otras voy a poner otras que sean un poquito más grandes, para que así nos sirvan para todos los tiestos. Fijaros qué bonitas. Estas nos van a servir de adorno. Bueno, todas sirven de adorno, pero estas las ponemos en la parte de arriba porque son más vistosas, Les dan un toque como más distintivo. Y ya comenzamos a llenar el más alto de los 3 jarrones. En el fondo iremos poniendo piedras de los colores variados hasta rellenar 1/3 de jarrón. Vamos introduciendo la mano y las alisamos. Ahora vamos a probar qué tal queda nuestra espada de San Jorge.
decidimos poner un poquito más de piedras para que la planta sobresalga más por arriba. Alisamos de nuevo las piedras y colocamos nuestra sansevieria. Seguidamente le ponemos piedras de otro color, que en este caso van a ser piedras negras. Sujetamos la planta con una mano para que quede derecha y firme, y cuando ya hemos llenado el jarrón de piedras hasta arriba, empujamos hacia abajo con la mano para que quede un poco como el suelo firme, y ya tenemos nuestro primer jarrón listo. Ahora echaremos agua hasta arriba y ya hemos terminado con el adorno. Vamos por el siguiente jarrón. Empezamos haciendo la misma operación que antes. En la parte de abajo colocamos las piedras de colores variados y luego nuestra espada de San Jorge. En esta ocasión vamos a utilizar las piedras blancas, que son un poco más grandes que las negras, y como este jarrón es más ancho, estas piedras nos van a sujetar mejor la planta. Mientras colocamos las piedras con la mano, estamos sujetando nuestra planta para que salga firme y derecha. No queremos que se tuerza. Rellenamos hasta arriba de piedras blancas nuestro jarrón. Regamos y ya está listo el segundo. Y ahora nos toca el turno del tercero. En este vamos a colocar piedras pequeñas, pero todas de color blanco en lugar de colocarlas de distintos colores. Luego ponemos nuestras plantas y mientras las sujetamos con la mano, con la otra comenzamos a colocar las piedras de color negro. Hacemos como una franja para terminar poniendo otra vez piedras blancas para finalizar, regamos y listo. Ya tenemos nuestros preciosos jarrones con nuestra planta preferida en agua en lugar de tenerla en tierra como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué os parece el resultado? ¿No es una auténtica maravilla? Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y que me dejes un me gusta. También puedes compartir con familiares y amigos que pudieran estar interesados. Ya te digo que gracias por quedarte hasta el final y te espero en el siguiente. Yo he hecho esto y me ha parecido una auténtica maravilla, por eso he querido compartirlo con vosotros. Un saludo.